¿Alguna vez has sentido que te has ido apagando y que la vida que has construido ya no te ilusiona como antes? Hola, soy María León y quiero darte la bienvenida a este podcast que he querido llamar Del incendio a la chispa. Para mí, un viaje de transformación y evolución desde lo que nos quema, lo que nos agota, lo que nos consume nuestra energía vital hacia todo eso que nos ilusiona, nos mueve y nos da un sentido a por qué nos levantamos cada mañana. Por eso quiero compartir contigo las diferentes fases y los diferentes procesos por los que puedes estar pasando si estás en alguno de estos momentos. ¿Y por qué te cuento esto? Y así aprovecho para presentarme, porque mi nombre es María León y sí, León es el apellido, que mucha gente me pregunta si es así o no, porque he hecho un juego de palabras, una historia que realmente resume lo que me pasó, y era que durante muchos años, desde que era jovencita, aprendí a ser la niña buena, la buena estudiante, la que tiene carrera profesional, la que quiere romper techos de cristal y, por supuesto, la que puede con todo. Hasta que llegó un día en el que mi cuerpo me dijo basta y tuve lo que se conoce como burnout o un agotamiento crónico del que he tardado mucho tiempo en recuperarme, pero que gracias a él me hizo parar, me hizo reevaluar lo que daba por sentado, las creencias, los automatismos, lo que esperas de la vida y, por supuesto, muchísimo más autoconocimiento que me ha ayudado a tener hoy una vida muchísimo más alineada, muchísimo más coherente, satisfactoria y, por qué no decirlo, plena, muchísimo más conectada con lo que de verdad me mueve, con lo que me da energía en mi día a día. ¿Y por qué te cuento esto? Porque somos parte de sistemas familiares, sistemas organizacionales. El ser humano tiene una necesidad de pertenencia. Nosotros dejamos esa parte auténtica para pertenecer. Todo esto lo aprendemos desde muy pequeñitos y seguimos repitiendo todo esto hasta que llega un día en el que te das cuenta que estás viviendo una vida que quizá no es tuya, pero claro, has ido absorbiendo lo que deberías, lo que tenías, lo que se suponía, y llega un momento de la vida en el que todo esto nos pesa. ¿Por qué? Porque nos está alejando de nuestros dones, de nuestros talentos, de lo que de verdad nos mueve y, por supuesto, de una energía que es esencial en nosotros. Puede ser que esté en conflicto con lo que verdaderamente estamos haciendo. Por eso, en este podcast hablaremos de valores, hablaremos de entorno, de propósito y también de legado, ¿por qué no decirlo? Pero sobre todo hablaremos de energía, de mentalidad, de creencias, de todo lo que se somatiza en el cuerpo. Y para mí hay una frase que lo resume, que es que haremos visible lo invisible, lo que te está condicionando, lo que te está bloqueando, pero que ni siquiera te estás dando cuenta. Cuando aprendimos estos modelos de cómo debe funcionar nuestra vida, éramos pequeños y la vida ha evolucionado, el mundo, la realidad ha evolucionado tanto. Hay tantas opciones, tantas nuevas variables que no somos capaces de tener en cuenta porque digamos que estamos con una programación anticuada. Esto es como si tuviéramos un PC que no tiene conexión a Internet. Aunque tú sepas que existe Internet, no estás realmente conectado, ¿vale? Y entonces te estás perdiendo muchísimas opciones y oportunidades, y para eso hay que conectar con nuestra creatividad, con la capacidad que tenemos de crear la vida que realmente queremos vivir. Y por qué no decirlo, de moldear la personalidad que pensamos que tenemos. No solo de cambiarlo, sino de entender qué información hay detrás, cuál es tu anhelo de corazón, qué es lo que realmente quieres vivir. Y por eso te cuento mi historia, porque había muchos ingredientes en esa vida que realmente me encantaban y me gustaban. Pero había mucho de encajar y de buscar aquello que se debía o se tenía, y estaba dejando para más tarde sueños, anhelos, deseos que me estaban consumiendo por dentro
y me estaban conectando con una tristeza muy profunda y con una sensación de traición, de dejarte siempre para más tarde. Muy importante, vamos a hablar en este podcast muchísimo de sistema nervioso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos centramos en la mentalidad, en las creencias, en qué pensamos, pero en realidad donde está el miedo, el bloqueo, el no creo que pueda ser posible, está interiorizado en tu sistema nervioso. Y cuando alguien quiere hacer cambios, hay que trabajar con el sistema nervioso, no tanto con la mente, no tanto en lo pienso, lo decido y lo cumplo. Muchas veces esos objetivos no se cumplen porque van en contra de creencias muy profundas que están somatizadas en tu sistema nervioso, que es, digamos, toda la parte subconsciente, tiene conexiones neuronales que se han estado activando de un mismo modo durante muchísimos años y que hay que entrar profundo a entender qué beneficios estás teniendo, qué miedos hay ahí, ¿vale? La culpa, todo esto del miedo a la crítica, que hace que muchos estemos demasiado tiempo en lugares donde no queremos estar. Y como veo que hay muchísima gente en estos procesos, la vida obviamente se ha alargado, las fases vitales. Hoy en día tenemos unas carreras profesionales que van a tener muchísimas fases diferentes y que obviamente dependiendo de la fase vital en la que estemos nos va a movilizar un tipo de incentivo, un tipo de beneficio o estamos buscando algo. Simplemente flexibilizar el concepto que tenemos de qué es lo que se supone y empezar a conectar muchísimo más con qué es lo que deseamos, qué anhelo tenemos y qué necesidades tenemos, quiénes somos en este momento, porque hemos evolucionado de tal manera que la vida nos está pidiendo hoy en día un reset, reestructurar, porque muchas veces este empezar de cero nos hace conectar con la falacia del costo hundido, que es un sesgo cognitivo que nos hace darle muchísimo más valor a todo lo conseguido por todo el esfuerzo, toda la energía, todo el tiempo, el dinero que ya hemos invertido ahí y estamos infravalorando todo lo bueno que está por venir si hacemos ajustes, que no tienen que ser grandes cambios, pero sí darnos esa opción de ver y visualizar qué es lo que verdaderamente queremos. Vamos a hablar de burnout, vamos a hablar de entornos altamente estresantes y bueno, hay muchas personas que están ahí. Llega un momento en que tu sistema nervioso pierde la capacidad de regularse y empiezas a tener de todo, o sea, no duermes por las noches, el cortisol por las nubes, alguna gente tiene problemas de piel, muchísima tensión muscular, bruxismo, problemas digestivos, miles de alertas que nos están diciendo, por favor, hazme caso, escúchame, el cuerpo nos habla. La conexión con el cuerpo, con nuestros ciclos vitales y en las mujeres con nuestros ciclos menstruales. ¿Por qué? Porque las hormonas, todo lo que realmente, incluso nuestra manera de percibir la realidad, cambia y por tanto lo que necesitamos en cada momento cambia. Sin embargo, hemos establecido un estilo de vida tan lineal que no se adapta a estos cambios y lo que hacemos es frustrarnos, sentirnos que no somos suficientes, que no tenemos suficiente energía, cuando en realidad es algo muy biológico muchísimas veces. Entonces, quiero en este podcast hablarte de todo esto que no estás viendo, pero te está condicionando a nivel físico, pero a nivel emocional, a nivel mental y de creencias, a nivel energético y muchas veces a nivel espiritual. Tu corazón, tu alma te está pidiendo algo porque necesitas vivir ciertas cosas, tienes ciertos anhelos que quieres vivir y sientes que no lo estás haciendo. Y entonces, ¿cómo poner solución a esto y cómo darle luz para que te sientas en paz y en coherencia interna con lo que verdaderamente quieres hacer, sentir y vivir?
Yo lo aprendí a base de zasca. Conclusión, estuve en una cama durante varios días y sin energía vital. Esto lo hablaré en próximos capítulos donde hablaremos del sistema nervioso y de cómo recuperarte. Pero básicamente, bueno, en teoría estaba todo bien, pero dentro de mí no estaba nada bien. O sea, una sensación de vacío, de falta de ilusión y de falta de sentido, que es lo que muchas veces tenemos. Es todo está bien, mi mente me dice que todo está bien y que no hay peligro, pero yo siento que hay algo que falta o que hay un vacío, un anhelo, una nutrición que no me estoy dando. Y vamos a detectar cuáles son esas nutriciones que quizás no estás teniendo en cuenta. A lo largo de los diferentes capítulos te voy a hablar, pues eso, de sistema nervioso, de ciclicidad, de fases vitales, y vamos a tener también a maestros. ¿Por qué? Porque bueno, yo una fase de mi vida, bueno, la he dedicado al comercio internacional y por supuesto, tema titulitis, que aquí somos muchos, pues máster en marketing, máster en transformación digital, máster en programa de desarrollo directivo, y yo creo que hay otros máster por ahí que ya ni me acuerdo, da igual. Pero luego he tenido otra fase donde la vida me pedía otro tipo de formaciones y por supuesto me he formado, y para mí ha sido como darme una visión hacia todo aquello que no se ve, todo aquello que está más allá, pero que te está impactando. Bueno, por supuesto, el máster de nuevo en Practitioner, Programación Neurolingüística con Techu Arranz y Gustavo Bertolotto, unos maestros, o sea, eso fue para mí un antes y un después, donde ya os contaré, pero hubo como un velo, como un antifaz que se te quita de los ojos y empiezas a ver la realidad mucho más amplia y dices, madre mía, pero esto ¿por qué no nos lo enseñan en el colegio? Y como esto, 20.000 cosas. Vamos a hablar de microbiota, cómo nos afecta, de la parte hormonal, de la parte energética, de los entornos, de cómo te afecta tu entorno energéticamente, cómo afectan, por supuesto, las estaciones, el hecho de que aunque haya mucho sol, estamos completamente escondidos y esto nos está afectando mucho porque cremas solares, gafas, todo el día escondidos porque en teoría el sol hace mal, pero vamos a ver que es esencial y cómo tomarlo para tener todos los beneficios del sol, que impacta muchísimo en estas sensaciones, ¿no?, de depresión, de vacío, falta de movimiento. Ya no es tanto voy al gimnasio y tengo que ir a yoga, tengo que ir al gimnasio, sino un movimiento en nuestro día a día, porque el ser humano, el cuerpo humano está hecho para moverse y se nos ha olvidado. Y por supuesto, todas las herramientas que quiero mostrarte, porque muchas de ellas son todavía muy desconocidas, que me han ayudado a entender tipos de personalidad y a entenderte no solo a ti mismo, sino también a los demás, para ser muchísimo más compasivo, para ser muchísimo más empático, para poder entender cómo funcionamos cada uno, qué dones y talentos tenemos cada uno, cómo coordinarnos. Por eso para mí la parte de las organizaciones y nuestra parte profesional es tan importante, porque para mí la parte profesional es una extensión de quiénes somos, no solo profesionalmente, sino personalmente, y es una oportunidad para seguir desarrollándonos y para aportar a los demás. Entonces, las organizaciones obviamente son muchísimo más complejas, pero es una oportunidad ideal para seguir desarrollándote y conociéndote muchísimo más, y por tanto es esencial ese autoconocimiento inicial para después poder negociar tus condiciones y poder entender qué entornos, qué variables, y no solamente es el sueldo, son muchísimos pequeños detalles los que hacen la diferencia entre que tú te sientas bien o te sientas mal en un mismo trabajo. Y también vamos a hablar de esto. Os voy a traer maestros, como digo, de muchas herramientas que quizás os van a volar la cabeza porque no las conocéis, y os voy a traer personas que ya han hecho estos procesos de cambio, que no tienen por qué ser fuera, pero sí son dentro. Cuando uno se entra en estos momentos de oscuridad, de cuestionamiento, pero luego
viene otra fase donde todo se coloca y donde vuelves a entrar en coherencia, sobre todo interna, para poder gestionar fuera cómo quieres vivir tu vida en esa fase vital. Así es que por eso este podcast se llama Del incendio a la chispa y va a estar disponible en todas las plataformas de podcast, pero también en YouTube. Y sí que quiero decir que puede ser que algunos capítulos sean solamente en audio y que aún así estén también cargados en YouTube, y que luego en YouTube también va a haber algunos capítulos que sean específicos de YouTube. ¿Por qué? Porque me encanta viajar, no por turismo, sino porque me encanta pasar tiempo en otros lugares. Y, por ejemplo, he estado pasando meses en Bali y ahora se avecina algún mes en Ciudad del Cabo, y quizás van a haber vídeos de este tipo de viajes o de experiencias. Por ejemplo, bueno, a día de hoy llevo mentorías individuales y grupales, pero también hago eventos presenciales y hago también retiros. Entonces se vienen retiros y quizás va a haber vídeos de estas experiencias para que entendáis qué hay en un retiro. Y en un retiro lo que a mí me gusta es que uno se sumerge y la mente pierde fuerza porque dejas de cuestionar, estás completamente en un ambiente nuevo, estás con personas afines y empiezas a vislumbrar partes de ti que no sabías ni que existían. Y bueno, pues se abre esa caja que te digo, ¿no? Esas opciones de vida que os quiero ir mostrando. Y bueno, pues poco a poco iremos construyendo. Me encantará que me comentes en comentarios qué tipo de capítulos son los que más te gustan, porque cada persona estará en un momento vital. Para mí es darle luz a estas personas que están quizás en ese momento más de oscuridad, de cuestionamiento, y entender que es algo que pasa, pero que es algo a lo que hay que prestar atención, porque si lo ignoras se agrava. Entonces, ¿cómo prestar atención? ¿Qué herramientas hay? Y poco a poco ir viendo qué otras herramientas hay para conectar con esa chispa, con eso que te mueve, porque para mí hay un camino que es innegociable, que es liderar nuestra vida desde nuestra autenticidad, la que podamos tener conscientemente en cada momento vital, porque el liderazgo, el liderar, para mí no es solamente para altos ejecutivos, es para cada uno de nosotros, porque tenemos esta capacidad, este superpoder de crear la vida que realmente queremos vivir, de crear. Pero para crear hay que liderar, hay que abrir camino, un camino coherente con quien tú eres, cómo tú funcionas y qué estilo de vida quieres. Y para eso hay que empezar con el autoconocimiento. Y bueno, pues espero te haya servido. Te voy a dejar aquí abajo, si no quieres perderte nada, para que te suscribas tanto al canal del podcast como al canal de YouTube, y también a la newsletter para no perderte nada, porque ahí te voy a mandar cuándo están los nuevos episodios, los invitados y bueno, muchas otras novedades que van a ir surgiendo. Así es que encantada de empezar este camino con vosotros. Nos vemos en el siguiente episodio.